Me quedé quieto, con la venda puesta, esperando en la oscuridad. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada, como si estuviera en una película de suspense. Las luces de la Gran Vía se colaban por alguna rendija, pero la venda lo bloqueaba todo, dejando solo el murmullo lejano de los coches y el zumbido del aire acondicionado del hotel. Pasaron los minutos, y nada. Ni un paso, ni una voz. La ansiedad me apretaba el pecho. ¿Y si no venía? ¿Y si todo esto había sido una broma cruel para dejarme colgado? Me sentía como un idiota, plantado en una habitación vacía, con la venda puesta como un ciego en medio de una tormenta. De repente, un roce. Un crujido de la madera del suelo, como si alguien acabara de entrar. Mi cuerpo se tensó, y el corazón se me disparó. Luego, una voz grave rompió el silencio, pero no era la calma controlada de las noches anteriores. Había un filo de enfado, de frustración, que me pilló desprevenido. «¿Por qué sigues viniendo, Diego?», dijo, con un tono que cortaba como un cuchillo. «¿No estás harto de ponerte esa venda, de obedecer como un perrito?». Me quedé helado, con la venda bloqueando todo menos el eco de sus palabras. «No tengo otra opción, ¿no?». «Las fotos de Luis, si no vengo, se las enviarás a todos». «Olvídate de las malditas fotos por un segundo», soltó, y sentí que se acercaba. Su presencia era como una sombra que llenaba la habitación, un calor que estaba demasiado cerca. «¿Por qué no te has largado? ¿Por qué no me has mandado a la mierda y has ido a la policía?». «Eres poli, Diego, podrías haber hecho algo». No supe qué contestar. La verdad es que no me lo había planteado. Había seguido viniendo, noche tras noche, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por lealtad a Luis, a pesar de cómo me había tratado? ¿Por miedo a que esas fotos destruyeran su vida, la de Clara, la de Sofía? ¿O porque, en el fondo, algo en estas noches me hacía sentir vivo, aunque fuera de una forma tan retorcida? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, él habló de nuevo, más bajo, con la voz temblando, como si estuviera conteniendo algo. «Me llamo Carlos», dijo, casi en un susurro. «Y estoy hasta los cojones de esta venda, de esconderme, de todo este juego. Pero no puedo parar, Diego. No contigo». «¿Carlos?». Mi cabeza dio un vuelco. Ese nombre, esa confesión, me dejó fuera de juego. ¿Por qué me decía su nombre ahora, después de días de anonimato? ¿Era una trampa más, o estaba mostrando una grieta en su armadura? Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaron. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», logré decir, con la voz rota. No respondió directamente. Sentí sus manos en mis hombros, pero esta vez no eran suaves como en las noches anteriores. Había una urgencia, un temblor que delataba que él también estaba al borde de algo. «No debería estar aquí», murmuró, más para sí mismo que para mí. «No debería querer esto, no debería quererte». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Querer? ¿Qué demonios estaba diciendo? Mi cuerpo se tensó, pero no me aparté. No sé por qué. Tal vez porque estaba agotado de pelear contra todo, contra Luis, contra Laura, contra mí mismo. Tal vez porque, en ese momento, en esa habitación oscura, quería saber hasta dónde llegaba esto. Sentí su aliento cerca, demasiado cerca, y algo en mí se rompió. No lo pensé más. Mis manos encontraron su camisa, tiré de ella con fuerza, y lo que pasó después fue un torbellino. Fue intenso, desordenado, cargado de rabia, confusión y un deseo que no quería nombrar. No había venda que pudiera ocultar lo que estaba pasando, un encuentro que era más que físico, que sacaba a la superficie todo lo que había estado reprimiendo. Fue como si los dos estuviéramos soltando algo que llevábamos dentro. Algo que había estado creciendo en esas noches de chantaje, de palabras susurradas, de gestos que no entendía. Cuando todo terminó, me quedé en la cama, exhausto, con la venda aún puesta. Carlos no dijo nada, pero sentía su respiración pesada a mi lado, como si él también estuviera intentando procesar lo que acababa de pasar. Luego, un roce, como si se levantara. «Duérmete, Diego», murmuró, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de antes. «Mañana será otro día». No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero el cansancio me venció, y me quedé dormido por primera vez en días.
Cuando desperté, la habitación estaba vacía, bañada por la luz tenue de una lámpara en la mesita. Me quité la venda, y lo primero que vi fue una corbata azul oscuro sobre la almohada, con un olor que me resultó extrañamente familiar, una mezcla de madera, cítricos y algo más, como el perfume que flotaba en los bares pijos de Salamanca donde los ejecutivos se reunían. La cogí, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta sin saber por qué. Era como si necesitara algo tangible de esa noche, algo que me recordara que no había sido un sueño, aunque me diera vergüenza admitirlo. De camino a casa, conduciendo por las calles de Madrid, con los neons de la Gran Vía reflejándose en el parabrisas, me sentía como si hubiera cruzado un puente que no tenía vuelta atrás. Había roto con Laura por mensaje, había apartado a Luis de mi lado, y ahora me había dejado llevar con Carlos, un tipo que me manipulaba, que me tenía atrapado, pero que, de alguna manera, me hacía sentir más vivo que nunca. Era un desastre, un caos absoluto, pero también era liberador. Por primera vez, no sentía que tenía que ser el Diego fuerte, el que siempre carga con todo. Y eso, aunque me aterrara, me hacía querer volver al hotel, a esa habitación, a él. Al llegar a mi piso en Tetuán, me tiré en la cama, todavía con la corbata en el bolsillo. El olor de la madera y los cítricos seguía ahí, impregnado en mi chaqueta, como un recordatorio de lo que había pasado. Pensé en Laura, en cómo había terminado nuestra relación con un mensaje frío, pero no sentí arrepentimiento. Pensé en Luis, en cómo nuestra amistad se había roto como un cristal. Y pensé en Carlos, en su voz, en sus manos, en esa confesión que lo cambiaba todo. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué me hacía sentir así? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara, algo en mí había cambiado. Y no sabía si eso me daba miedo o me hacía sentir libre. Estaba sentado en mi coche, aparcado en una callejuela cerca de la Gran Vía, con la corbata azul de Carlos aún en el bolsillo de mi chaqueta. El olor a madera y cítricos seguía pegado a la tela, como un recordatorio de la noche anterior en el Hotel La Paloma. Lo que había pasado en la habitación 115 me tenía en un estado de confusión total. Había cruzado una línea con Carlos, un tipo que me manipulaba con un chantaje, pero que, de alguna manera, me hacía sentir más vivo que nunca. No podía sacarme de la cabeza su voz, su confesión, esa urgencia en sus manos. Pero también había algo que me rondaba, una sospecha que no me dejaba en paz. Esa mañana, en la comisaría, me crucé con Javier Torres, que seguía con su inspección. Estaba revisando unos expedientes en la sala de reuniones, con su traje impecable y esa actitud de sabelotodo que me sacaba de quicio. Pero esta vez, algo me hizo fijarme más en él. La forma en que se movía, cómo apoyaba las manos en la mesa, incluso el tono de su voz cuando me saludó con un «Buenos días, Diego», que sonaba demasiado familiar. Y luego estaba ese perfume que flotaba a su alrededor, una mezcla de madera y cítricos que me golpeó como un déjà vu. ¿Era posible? ¿Podía Javier ser Carlos? La idea me parecía una locura, pero encajaba demasiado bien, su presencia en mi vida justo ahora, su forma de observarme, esa intensidad que había notado en el bar de Huertas la noche anterior. Mi cabeza no paraba de atar cabos, aunque no quería creerlo. Decidí poner a prueba mi teoría. Ese mismo día, invité a Javier a un partido de baloncesto en una cancha cerca de la comisaría, en Lavapiés. Era una excusa para pasar más tiempo con él, para observarlo de cerca. «Venga, Torres, a ver si sigues siendo tan bueno como en la uni», le dije, medio en broma. Él aceptó, con una sonrisa que me descolocó. No era su típica mueca arrogante, sino algo más cálido, casi cómplice. En la cancha, mientras jugábamos un 1 contra 1, no podía dejar de mirarlo. Sus movimientos, rápidos y precisos, me recordaban a los gestos seguros de Carlos en la habitación del hotel. Y cuando se acercó para quitarme la pelota, juro que olí esa misma colonia, ese toque de madera y cítricos que me había perseguido desde la noche anterior. Nos reímos, nos picamos, y por un momento, olvidé el chantaje, las fotos, todo. Éramos solo dos tíos jugando, sudando, disfrutando. Pero la sospecha seguía ahí, como una astilla bajo la piel. «Buen partido, Diego», dijo Javier al terminar, dándome una palmada en el hombro. Su mano se quedó ahí un segundo de más, y mi corazón dio un vuelco. Era el mismo gesto que había sentido en el hotel, esa firmeza que no era agresiva, pero sí íntima. Me aparté, incómodo, y murmuré un «sí, no ha estado mal».
No podía dejar que mis emociones me traicionaran. Si Javier era Carlos, tenía que ser listo, no podía enfrentarlo sin pruebas. Esa noche, volví al hotel La Paloma con la cabeza hecha un lío. Me até la venda, como siempre, y empujé la puerta de la habitación 115. El corazón me latía a 1000, pero esta vez no era solo por el miedo o la expectativa. Quería respuestas. Quería saber quién era Carlos, si mi sospecha sobre Javier era cierta. Al entrar, dije con voz firme, estoy aquí, Carlos. Pero esta noche es diferente. Quiero quitarme la venda. Quiero verte. Silencio. Luego, su voz, grave y tensa, como si mis palabras lo hubieran pillado desprevenido. No, Diego. Eso no va a pasar. ¿Por qué no? Insistí, alzando la voz. Me has metido en este juego, me has hecho venir aquí noche tras noche, y no puedo ni verte, ¿qué escondes? No es el momento, respondió, más seco de lo habitual. Sentí que se acercaba, pero no me tocó. No lo hagas más difícil, Diego. Esto se acaba hoy. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Y qué significa eso? Se acabó el chantaje, dijo, con una calma que me puso los pelos de punta. No volveré a pedirte que vengas. Las fotos no saldrán, tienes mi palabra. Estás libre. No me lo creía. Después de todo lo que había pasado, así, de repente. ¿Por qué ahora?, pregunté, con la voz temblando de rabia y confusión. ¿Por qué me sueltas después de todo esto? ¿Qué querías de mí? No respondió directamente. Sentí un roce, como si dejara algo en la mesa. No lo entenderías, Diego. Pero créeme, nunca quise hacerte daño. Su voz sonaba diferente, casi rota, como si estuviera diciendo adiós. Luego, pasos, y el sonido de la puerta cerrándose. Esperé los 10 minutos de rigor antes de quitarme la venda. La habitación estaba vacía, como siempre, pero sobre la mesa había un sobre. Dentro, una nota, lo siento, Diego. Vive libre. Nada más. Ni fotos, ni explicaciones, solo esas palabras y el mismo olor a madera y cítricos que impregnaba la corbata de la noche anterior. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar. ¿Libre? ¿Después de todo lo que me había hecho pasar? No podía dejarlo así. Si Carlos era Javier, si Javier era el que había estado detrás de todo, necesitaba pruebas. Pero, más que eso, necesitaba entender por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese juego enfermo que me había removido tanto? Me tiré en la cama de mi piso en Tetuán, con la nota y la corbata en la mesita de noche, y supe que no descansaría hasta tener respuestas. La nota de Carlos, lo siento, Diego. Vive libre. Seguía quemándome en el bolsillo, como si fuera un pedazo de carbón encendido. No podía sacármela de la cabeza, ni a ella ni a la corbata azul con ese olor a madera y cítricos que me perseguía como un fantasma. Estaba sentado en mi coche, en una callejuela cerca de la Gran Vía, mirando el sobre en la mesita de mi piso en Tetuán cuando llegué a casa. El chantaje había terminado, según él, pero no me sentía libre. Al contrario, me sentía atrapado en un torbellino de dudas. ¿Quién era Carlos? ¿Era realmente Javier Torres, el inspector que había reaparecido en mi vida como un mal recuerdo de la universidad? Y si era él, ¿por qué? ¿Por qué montar todo este circo, manipularme, revolverme por dentro, solo para soltarme así, sin más? Necesitaba respuestas, y no iba a parar hasta conseguirlas. Esa mañana, en la comisaría, me puse en modo detective. Si Javier era Carlos, tenía que haber pruebas. Empecé por lo básico, revisé los registros de la inspección, los horarios de Javier, sus movimientos. No era fácil, porque él era el que estaba investigando mi unidad, así que tenía que ser discreto. Pero años en la Policía Nacional me habían enseñado a moverme entre sombras. Pedí un favor a un colega de confianza, Manu, que trabajaba en registros. Oye, Manu, échame una mano. Necesito saber dónde estuvo Torres las últimas noches, sin que se entere. Manu, que me debía una por cubrirle en un turno hace meses, no hizo preguntas. Me pasó un informe discreto, movimientos de Javier en Madrid, entradas y salidas de la comisaría,
Incluso registros de su coche en cámaras de tráfico. Y ahí estaba, su coche, un Audi negro, había sido captado cerca de la Gran Vía varias noches, a las horas exactas en las que yo estaba en el Hotel La Paloma. No era una prueba definitiva, pero era un clavo al que agarrarme. Luego estaba el perfume. Ese olor a madera y cítricos que había notado en la corbata, en la habitación, y en Javier durante el partido de baloncesto en Lavapiés. No era una colonia barata, de esas que venden en cualquier supermercado. Era algo caro, distintivo, como las que usan los ejecutivos que frecuentan los bares pijos de Salamanca. Hice unas llamadas, hablé con una amiga que trabaja en una perfumería en el barrio de Chamberí. Marta, ¿una colonia de hombre, madera y cítricos, algo exclusivo? Me dio un par de nombres, pero uno destacaba, un perfume de una marca italiana, usado por tipos con pasta. Anoté el dato. Si podía confirmar que Javier usaba esa colonia, tendría otro punto a mi favor. Con las piezas empezando a encajar, decidí ir a por todas. No podía confrontar a Javier directamente sin algo más sólido, así que tramé un plan. Saqué un documento falso, una citación de la Inspección General que parecía oficial, pero era puro teatro. Lo hice con cuidado, usando el formato que conocía de memoria después de años en la policía. La citación pedía a Javier presentarse en una sala de la comisaría para aclarar irregularidades detectadas en su inspección. Era una trampa, pero necesitaba verlo nervioso, ver si se delataba. Le envié el documento por correo interno, con copia a un par de compañeros para que pareciera creíble, y esperé. Esa noche, Javier irrumpió en mi despacho como un toro enfurecido, con una notificación en la mano y el rostro desfigurado. ¿Qué pasa, Diego? ¿Algún problema? ¿Me estás tomando el pelo? Me quedé frío, mirándolo fijamente. Siéntate, Javier. Vamos a hablar. No se sentó. Se quedó de pie, con los puños apretados, y supe que lo tenía. No me vengas con juegos, Diego. Sé lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo?, dije, cruzándome de brazos. Porque yo sé lo que tú has hecho. Las fotos de Luis, el Hotel La Paloma, la venda, las noches. Carlos. El silencio que siguió fue como un puñetazo. Javier me miró, y por un segundo, vi algo en sus ojos, no era solo rabia, era miedo, culpa, quizás hasta alivio. Se dejó caer en la silla, pasándose una mano por la cara. Diego, ¿cómo lo supiste? El perfume, para empezar, dije, sacando la corbata del bolsillo y tirándola sobre la mesa. Madera y cítricos. No es tan común. Y luego tu coche, cerca de la Gran Vía, justo cuando yo estaba en esa habitación. No soy idiota, Javier. Respiró hondo, como si estuviera soltando un peso que llevaba años cargando. Vale, sí. Soy yo. Soy Carlos. Pero no es lo que piensas. No es lo que pienso, solté, con la voz temblando de rabia. Me has chantajeado, me has manipulado, me has metido en un juego enfermo y ahora me dices que no es lo que pienso, explícate. Javier o Carlos, ya no sabía cómo llamarlo, bajó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. Lo hice por ti, Diego. Sé que suena a locura, pero es la verdad. En la uni, yo, siempre te admiré. Eras el tipo que venía de la nada, que se lo curraba todo, que no se rendía. Pero también veía cómo te cargabas el mundo a la espalda, cómo te matabas por los demás, por Luis, por Laura, por todos. Y nadie te cuidaba a ti. Nadie veía lo que necesitabas. Me quedé sin aire. Sus palabras eran como un espejo que no quería mirar. ¿Y por eso me chantajeaste, por eso me hiciste pasar por todo eso? No estoy orgulloso, vale, dijo, alzando la voz. Las fotos de Luis, las conseguí por casualidad, revisando un caso. No iba a usarlas, pero luego pensé que era la única forma de acercarme a ti. De hacer que me escucharas, que me vieras de verdad. Sabía que nunca me darías una oportunidad de otra manera. No después de cómo fui contigo en la uni. ¿Y el masaje? ¿La comida? ¿Todo eso? Pregunté, con el corazón en un puño. ¿Era todo parte de tu plan enfermo? No, Diego. Eso no estaba planeado.
Al principio, solo quería, no sé, hacerte parar, hacerte sentir cuidado, aunque fuera a mi manera retorcida. Pero luego, hace mucho que estoy enamorado de ti. Y cada noche en ese hotel, cada vez que hablabas, cada vez que te abrías, me sumergía más y más. Por eso me detuve. No podía seguir haciéndote daño. Me quedé callado, con la cabeza a punto de estallar. Todo lo que decía tenía sentido, pero al mismo tiempo era una locura. Javier, el buitre, el tipo que había odiado durante años, estaba sentado frente a mí, confesando que me quería. Y lo peor era que una parte de mí, esa que había sentido algo en esas noches en el hotel, no podía odiarlo del todo. Y las fotos, dije, con la voz más fría de lo que quería. ¿Qué pasa con Luis? Las destruí, dijo, mirándome a los ojos. No hay copias. Nunca las hubo. Era un farol, Diego. Solo quería que vinieras. No sabía si creerle, pero algo en su mirada me decía que no mentía. Me levanté, con las manos temblando. No sé qué hacer con esto, Javier. Me has jodido la cabeza, la vida. No sé si puedo perdonarte. Lo entiendo, dijo, con la voz rota. Solo quiero que sepas que lo siento. Y que, si alguna vez me das una oportunidad, no como Carlos, sino como yo, estaré ahí. Salí del despacho sin mirar atrás. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Las calles de Madrid, con su bullicio de mediodía, me recibieron como un baño de realidad. Javier era Carlos. El chantaje había sido un juego cruel, pero también una puerta a algo que no entendía del todo. Y ahora, sabiendo la verdad, tenía que decidir qué hacer con ella. Salí del despacho con la cabeza a punto de estallar, las palabras de Javier o Carlos, ya no sabía cómo llamarlo, resonando como un eco que no me dejaba en paz. Las calles de Madrid, con su bullicio de mediodía, el claxon de los coches y el murmullo de la gente en las terrazas de la Plaza Mayor, me golpearon como un intento de volver a la realidad. Pero no podía. Javier había confesado todo, el chantaje, las fotos de Luis, su admiración por mí desde la universidad, su amor retorcido que lo llevó a montar ese juego enfermizo en el Hotel La Paloma. Me había soltado, me había dicho que estaba libre, que las fotos estaban destruidas, pero no me sentía libre. Me sentía atrapado en un torbellino de emociones, rabia por haber sido manipulado, confusión por lo que había sentido en esas noches, y una punzada de algo que no quería nombrar, algo que me hacía dudar si realmente podía odiar a Javier después de todo. De vuelta a mi piso en Tetuán, me tiré en el sofá con la corbata azul y la nota "Lo siento, Diego. Vive libre". Sobre la mesita. El olor a madera y cítricos seguía impregnado en la tela, un recordatorio constante de esas noches en la habitación 115. Intenté ordenar mis pensamientos. Había roto con Laura, había apartado a Luis de mi vida, y ahora sabía que Javier, el tipo que había odiado durante años, era el mismo que me había cuidado de una manera que nadie más había hecho. Pero ese cuidado venía envuelto en un chantaje, en una manipulación que me revolvía el estómago. ¿Cómo se supone que seguía adelante después de esto? ¿Podía confiar en su palabra de que las fotos estaban destruidas? ¿Y qué pasaba con Luis? Aunque Javier jurara que no había copias, la duda seguía ahí, como una astilla clavada en la piel. Decidí que no podía dejar las cosas así. Si quería cerrar este capítulo, necesitaba hablar con Luis, enfrentarlo de una vez por todas. Lo llamé, pero no contestó. No me sorprendió. Desde nuestra pelea en la comisaría, cuando lo aparté de mi equipo, apenas cruzábamos miradas. Pero no podía seguir esquivándolo. Me subí al coche y conduje hasta su casa, un piso modesto en Vallecas donde vivía con Clara y Sofía. El barrio estaba tranquilo, con el sol de la tarde pintando las fachadas de naranja. Toqué el timbre, y Clara abrió la puerta, con Sofía correteando detrás, abrazada a una muñeca. «Diego, qué sorpresa», dijo Clara, con una sonrisa que no escondía del todo su cansancio. «Luis está en el salón». Entré, y allí estaba Luis, sentado en el sofá, con una cerveza en la mano y la tele puesta en un partido del Real Madrid. Me miró, y su cara se endureció. «¿Qué quieres, Diego? ¿Vienes a echarme otro sermón?» «No, Luis. Vengo a hablar. De hombre a hombre». Me senté frente a él, ignorando la tensión que flotaba en el aire. «Sé lo de las fotos».
Sé que estabas metido en algo turbio. Pero también sé que no van a salir a la luz. Quiero la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomaste ese dinero? Luis dejó la cerveza en la mesa con un golpe seco. ¿De qué hablas? ¿Qué fotos? No me vengas con cuentos, Luis. Las vi. Tú, un tipo con pinta de mafioso, un paquete marrón. No soy idiota. Mi voz salió más dura de lo que quería, pero no podía contenerme. Clara, que estaba en la cocina, se asomó, con la cara pálida. ¿Qué está pasando, Luis? Luis se levantó, con los puños apretados. No es lo que piensas, Diego. Fue un error, ¿vale? Un maldito error. Ese tipo me ofreció dinero para mirar hacia otro lado en un caso. Era una tontería, un tema de contrabando menor. Pensé que no hacía daño a nadie. Clara estaba embarazada, las facturas se amontonaban, y lo hice. Pero fue solo una vez. Juro que fue solo una vez. Lo miré, buscando en sus ojos alguna señal de mentira, pero no la encontré. Solo vi vergüenza, miedo, el peso de un error que lo había perseguido. ¿Por qué no me lo contaste? Dije, más bajo. Soy tu amigo, Luis. Te habría ayudado. ¿Ayudarme? ¿Con qué? ¿Con tu sueldo de mierda de poli? ¿Con tus principios de santo? Su voz temblaba, pero no era de rabia, era de dolor. No quería arrastrarte. Sabía que tú no te meterías en algo así. Y luego, cuando todo se calmó, pensé que estaba olvidado. Hasta que llegaron esas fotos. Clara se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste, Luis? Podríamos haberlo enfrentado juntos. Luis se dejó caer en el sofá, tapándose la cara con las manos. No quería perderos, Clara. A ti, a Sofía. Lo siento. Me quedé callado, con el corazón encogido. Luis había metido la pata, sí, pero no era un monstruo. Era un hombre desesperado, como lo había estado yo tantas veces en mi vida. Pensé en todas las noches que había sacrificado por él, en el Hotel La Paloma, en lo que había hecho para protegerlo. Y aunque una parte de mí seguía dolida por su traición, otra parte entendía su miedo. Las fotos no saldrán, Luis, dije por fin. Están destruidas. Pero esto no se acaba aquí. Tienes que hablar con Clara, arreglar las cosas. Y conmigo, no sé si podremos volver a ser lo que éramos. Pero lo intentaremos. Luis asintió, con la mirada perdida. Clara se sentó a su lado, tomándole la mano. Salí de su casa con una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado una puerta, pero no sabía si alguna vez podríamos abrir otra. Los días siguientes fueron una montaña rusa. En la comisaría, Javier terminó su inspección y se fue sin más drama. No volvimos a hablar de lo que pasó en el despacho, pero sus palabras seguían rondándome. Si alguna vez me das una oportunidad, estaré ahí. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería odiarlo por lo que había hecho, por el chantaje, por manipularme. Pero otra parte no podía olvidar esas noches en el hotel, como me había hecho sentir visto, cuidado, aunque fuera de una manera retorcida. Intenté centrarme en el trabajo, en reconstruir mi vida, pero cada vez que pasaba por la Gran Vía, miraba el Hotel La Paloma y sentía un pellizco en el pecho. Una tarde, mientras tomaba una caña en un bar de Malasaña, recibí un mensaje de un número desconocido. Si quieres hablar, estaré en la plaza de Santa Ana esta noche, a las 8. Sin vendas, sin juegos. Solo yo. Javier. Mi corazón dio un vuelco. Dudé, pero algo en mí, quizás la curiosidad, quizás algo más, me hizo ir. Lo encontré sentado en un banco, con una camisa azul y esa colonia que ya no podía ignorar. No había arrogancia en su cara, solo una calma extraña, como si estuviera listo para aceptar lo que viniera. Gracias por venir, dijo, con una media sonrisa. No esperaba que lo hicieras. No sé por qué estoy aquí, admití, sentándome a su lado. Después de todo lo que hiciste, debería mandarte a la mierda. Lo sé. Y lo merezco. Pero quería verte, Diego. Sin máscaras, sin chantajes. Solo, nosotros. No tomé una decisión esa noche.
No le dije que lo perdonaba, ni que quería algo con él. Pero cuando me levanté del banco, con la ciudad vibrando a nuestro alrededor, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Tal vez podía construir algo nuevo, no con Carlos, no con el Javier de la universidad, sino con este hombre que, a su manera, me había mostrado que merecía ser cuidado. Y con ese pensamiento, caminé por las calles de Madrid, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, un poco más libre. Cuando Laura volvió de su viaje a Cádiz, nos sentamos a hablar en mi piso de Tetuán. Nada de gritos ni dramas, solo una conversación cara a cara, como adultos. Ella me miró, con esos ojos suyos que siempre habían sido un refugio, pero ahora cargados de una mezcla de cariño y resignación. El sol de la tarde se colaba por la ventana, pintando el salón de un naranja cálido, mientras el ruido de los coches en la calle llenaba los silencios. Diego, yo, siempre he querido que encontraras a alguien que te haga brillar de verdad, dijo, con voz suave pero firme. Te quiero, de corazón, y siempre serás importante para mí. Pero somos muy diferentes. Me alegro de que estés empezando a entenderte a ti mismo. Yo he sido leal, he intentado apoyarte, pero los dos sabemos que nos estábamos engañando, ¿verdad? Tragué saliva, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. Sí, Laura. Gracias. Nos dimos un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no alcanzan. Y así, sin rencores, cerramos nuestra historia. Fue como soltar un peso que llevaba años cargando. Por primera vez, me sentí libre para buscar lo que realmente quería, aunque aún no supiera qué era. Y lo que quería, aunque me costara admitirlo, era explorar lo que había empezado con Javier. Él me había sacudido, me había obligado a mirar mi vida de frente, a darme cuenta de que me había perdido intentando cumplir los sueños de los demás, los de Luis, los de Laura, los de la comisaría. Javier, con su chantaje retorcido y sus gestos inesperados, había abierto una puerta que no podía cerrar. Empezamos a vernos, al principio con cautela, como quien pisa un suelo que no sabe si va a ceder. Luego, cada vez más a menudo. Después del trabajo, me invitaba a su piso en el barrio de Salamanca, un lugar elegante con vistas a la ciudad, todo cristal y muebles modernos que gritaban dinero. Cocina como si hubiera nacido para ello, guisos que olían a hogar, como un cocido madrileño con su caldo espeso y su pringá, o un postre de flan casero que te hacía olvidar cualquier problema. Nos sentábamos en su mesa de madera, con una copa de tinto Ribera del Duero, y hablábamos. No de tonterías, sino de cosas de verdad, de la vida, de lo que nos movía, de lo que nos rompía. Estas charlas son lo que más valoro, me dijo una noche, con los ojos brillando bajo la luz suave de una lámpara de diseño. No eres solo un tío, Diego. Tienes algo dentro, una profundidad que nadie más ve. Pero yo sí. Sus palabras me golpearon hondo, más de lo que esperaba. Nos pasábamos horas hablando, él contándome sus viajes por Europa, sus peleas para abrirse camino en la universidad, y yo, sorprendiéndome a mí mismo, abriéndole mi corazón. Le hablé de mi infancia en el orfanato de Carabanchel, de ese vacío que siempre había llevado dentro, de mis miedos a no ser suficiente. Y él escuchaba, no con lástima, sino con una atención que me hacía sentir, visto. También volvimos a la cancha de baloncesto en Lavapiés, como en los viejos tiempos de la uni. Nos retábamos, nos reíamos, nos empujábamos al límite. Javier seguía siendo un crack, con esa sonrisa suya que parecía iluminar la cancha cuando encestaba un triple. Pero había algo más entre nosotros, algo que iba más allá del deporte. A veces, después de un partido, nos parábamos, sudando y jadeando, y él me miraba de una manera que me desarmaba. Luego se acercaba, y nos besábamos. No era como con Laura, ni como con ninguna otra persona con la que había estado. Sus besos eran cálidos, sinceros, cargados de una emoción que me llegaba al alma. No era solo físico, era íntimo. Como si pusiera todo lo que era en cada gesto, en cada mirada. Una noche, después de una cena en su piso, un solomillo con salsa de vino tinto que olía a gloria, nos sentamos en su sofá, con una canción de Joaquín Sabina sonando bajito de fondo. Me tomó de la mano, sus dedos entrelazándose con los míos, y me miró con una ternura que no había conocido nunca. Diego, tienes derecho a estar bien, ¿sabes? No solo a tirar para adelante, a pelear por los demás.
Quiero ayudarte a encontrar lo que te hace vibrar de verdad. Sentí los ojos ardiendo, como si me hubiera pillado desprevenido. Toda mi vida había creído que mi papel era ser el fuerte, el que carga con todo, el que no se queja. Pero Javier me veía de otra manera. No quería que fuera un héroe, quería que fuera yo. Y yo, por primera vez, quería devolverle ese calor, esa atención que me daba. Lo atraje hacia mí, y nos besamos, un beso lento, intenso, que decía todo lo que no podía poner en palabras. Nunca había sentido algo así, esa conexión, esa sensación de estar exactamente donde debía estar. Seguimos viéndonos, construyendo algo poco a poco. Cenas en su piso, partidos de baloncesto, noches hablando hasta las 2 de la mañana, con Madrid brillando al otro lado de la ventana. Cada momento con él me hacía darme cuenta de que la felicidad no es un destino fijo, un lugar al que llegas y ya está. A veces aparece donde menos te lo esperas, en alguien que nunca imaginaste. Javier no era solo Carlos, no era solo el tipo que me había manipulado. Era alguien que me inspiraba, que me empujaba a ser mejor, a buscar lo que me hacía sentir vivo. Y por primera vez, quería lanzarme de cabeza a descubrir a dónde me llevaba esto.